Buenas noches, buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches en toda Europa, los que nos están siguiendo desde España y otros países. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con el maestro Marcelo Petraglia de Brasil. En un momentico se estará poniendo Marcelo el micrófono. Hola maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por aceptar la invitación. Para los que no conocen al maestro Marcelo, pues yo creo que muchos lo conocen, pero el maestro Marcelo, bueno, él es músico, su instrumento es el clarinete, es un músico muy polifacético, ha tenido, digamos, siempre una curiosidad viva por todos los campos, así lo entendí en nuestra charla para conocernos más. Se ha interesado por la parte pedagógica, la parte de la musicoterapia también, la construcción de instrumentos, siempre investigando y conociendo más. Y las últimas, bueno, además pues de haber colaborado y participado en la formación de centros de educación musical pues para adultos. Ouvir Activo lo llegué a conocer, pues por ahí fue que hace muchos años buscando cosas en internet llegué a Ouvir Activo y luego me di cuenta que existía el curso Antropomúsica, curso que ofrecías también pues con una gran maestra también, Meca Vargas en Brasil. Entonces tú desde mucho tiempo, bueno, desde que te fuiste a estudiar también la antroposofía y pedagogía Waldorf en Emerson College y viajaste a conocer a Per Albom también, a Suecia. Y bueno, siempre has, yo diría como escuchado mucho tu corazón y eso como ese impulso también por allá es que si hacia allá me voy a la búsqueda y esos fueron como tus primeros años de aprendizaje. ¿Te lo escuché bien? ¿Yo? Sí, Sí, sí. es así, ¿no? Gracias, sí, sí. Bueno, y hoy estamos, hoy pues para hablar el tema como lo hemos puesto para las personas que hoy nos están viendo, es reflexiones alrededor del tono, de la melodía, del ritmo, de la pausa. Y esto pues tiene que ver con tus últimas, como tu último campo de interés y tu grupo de estudio con el que estás pues ahora investigando estos temas acerca de un músico para ti muy especial que lo has descubierto hace poco, Víctor Zuckerkandel. ¿Nos puedes contar un poco cómo ese contacto con esta persona? Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, Pido perdón por mi portuñol. Voy a intentar hacerlo, hablar lo mejor que puedo. Y si digo algo que no es claro, no comprendo, es un poco extraño. Por favor, me ayuden. Peço a Ornella que me pregunte, que entonces voy a intentar hacer mejor. Claro. Eh, sí, bueno, sí, todo el contacto con Ornella mencionó es el musicólogo Víctor Zuckerkandel. Ese empezó cuando yo estaba haciendo talleres de música en empresas, con trabajadores, ¿sí? Personas que trabajan en fábricas, en el comercio, en todo. Eso fue, estaba trabajando en mi proyecto de doctorado. Y la pregunta que tenía, bueno, hacíamos muchas cosas, ¿sí? Cantábamos, improvisábamos, tocábamos instrumentos, todo, creábamos música.
La pregunta que tenía, muchas cosas pasaron con eso. Las personas percibían que estaban percibiendo a sí mismas de una forma distinta y percibían los otros también de una otra manera. Cuando se canta junto o cuando se hace música, hay que improvisar con un metalófono, ¿sí? Que tiene que improvisar con el otro. Todo eso fueron muchas descubiertas para las propias personas. Y escribían sobre eso. Hacían ¿cómo se hace? Un diario, por eso, ¿sí? Un Un diario. diario, Sí, algo que se escribe toda la vez. el diario, cada día que se escribe Sí, un, sí, ajá. las experiencias que se tienen, las percepciones que se tienen, van anotando, así, escribiendo. Y sobre eso después usé como material para el trabajo académico. Bueno, la pregunta era, bueno, si esas mismas personas tuviesen pasado 2 horas en la semana haciendo teatro Ujú. o haciendo una caminada en la búsqueda, En el bosque. en el bosque, en Ujú. el bosque, o haciendo, no sé, jugando ping pong o cualquier otra cosa, no sería lo mismo. Ujú. ¿Qué en la música hace que algo muy especial se pase? Entonces fue con esa pregunta, porque no es una pregunta fácil de poner verdaderamente el dedo en la cuestión. Hablamos mucho, sí, música es muy buena, claro, y todo, ¿no? Las personas fican más alegres, escuchan, sí, todo bien, pero el teatro puede hacer el mismo, tal vez Ujú. mejor en algún aspecto, en algunas cosas. Ujú. Bueno, entonces, intentando tratar esa pregunta, es que me cayó por un amigo el trabajo de Zuckerkandl. Es un autor, después puedo compartir, que verdaderamente se sabe mucho poco sobre la persona Zuckerkandl, o se sabía mucho poco sobre la persona Zuckerkandl, porque era un maestro, un regente, ¿sí? Pianista, Ujú. crítico musical en Viena, Ujú. pero era judeo, ¿sí? Y tuvo que emigrar a Estados Unidos en la guerra, como muchos, Judío que se exilió en la guerra a Estados Unidos. Ujú. ¿sí? Sí. Ujú. Y fui a trabajar en un college y lá hice su trabajo, escribió sus textos. Pero eso es en los años de 1950 y 60. Pero hablaba sobre Bach, Beethoven, toda la música, tradición germánica, que no era verdaderamente el tema, el momento histórico, ¿sí? Del posguerra, De la que pos- el mainstream musical estaba ocupado con cosas muy distintas, con ¿sí? happenings. Ujú. Sí, Darmstadt, con Stockhausen, Berio y todo eso, las preguntas eran otras. Bueno, pero Square escribió 3 libros, The Sense of, que son solamente publicados en inglés. The Sense of Music, Sound and Symbol y Man the Musician, ¿sí? El sentido de la música, sonido y símbolo, y el hombre, el músico, algo así. Ujú. Ujú. Y donde presenta toda su fenomenología de la música. Ujú. Y habla sobre cosas como musicalidad, sobre todo que tiene a ver con los tonos, melodía. Musicalidad en el sentido de talento con el que nacemos o en otro sentido. Entonces, sí, porque a empezar, él hace una distinción entre 2 tipos. El concepto de musicalidad tiene 2 categorías, 2 tipos. Una que llama el sentido de la musicalidad en el sentido de una fase
una fase cultural culminante, que fue lo que vivió el hombre en el occidente en el siglo XVIII, XIX, con la expansión de la música orquestral y todo eso. Es un gran apogeo, ¿sí? ¿Dice eso? Sí, Apogeo, sí, en su apogeo, apogeo. sí. Entonces, una fase cultural culminante en la música. Y de eso tenemos un concepto de música, de musicalidad, que dice que sí, hay personas muy talentosas, ¿sí? Y hay genios de la música. Eso es algo de pocos. Es algo que solamente algunos tienen el don o es algo muy difícil y que se tenga que, en fin, no es algo universal. Cuando normalmente se habla de esas personas musicales, etc., normalmente tenemos eso en mente. Sí. Pero Zuckerkandel va a mostrar que en verdad la musicalidad es un atributo del ser humano. Y que el ser humano ha hecho música en toda su historia, en todos los tiempos, en todas las culturas, y que hasta hoy, en verdad, todos somos músicos, porque no se puede comprender el ser humano sin la música. Y la música tiene una tarea muy, muy, muy especial, que es verdaderamente un camino para hacernos más humanos y hacernos más conectados con algo que es, podemos decir, una otra dimensión de la existencia. Que verdaderamente es muy difícil encontrar otra actividad que nos lleve a eso que no la música. Y Zuka Kandel era de esta opinión, no sé si lo entendí bien en lo que dijiste, o sea, en su tiempo en el que él vivió y antes se consideraba que el don y el talento musical era un atributo de pocos escogidos, pero Zuka Kandel para él era claro que eso era algo universal, es una constitución del ser humano, tal como podríamos poner el paralelo como lo leemos también por ejemplo, la vivencia del tono según Rudolf Steiner. Pues, por Sí, decir un paralelismo. sí. O hay un dicho, por así decir, de Goethe, que es muy provocativo, que dice, lo que no ama la música no es un ser humano. Lo Así. que ama música es un medio ser humano. Solamente lo que hace la música es un ser humano Ah, completo. Bueno, entonces, nosotros, según Goethe, todos debemos hacer música para completar nuestra humanidad. Qué lindo. exacto, exacto. Y Zuckerberg empieza el libro, The Man, the Musician, con también una anécdotas, por así decir, de Sócrates, que al final de la vida, cuando estaba para beber el El cicuta, veneno. el veneno, ¿sí? Uh, decidió que tenía que componer, Componer. decidió que Ah, tenía que componer canciones antes de morirse. antes de morir, porque toda la su vida había escuchado una voz interior que decía que debía hacer eso. Él no tenía dado mucha atención porque eso se lee en el Fedon, el diálogo Fedon de Platón, sí, pero sobre los últimos días de Sócrates. Y que no tenía dado mucha atención a eso. Yo hago una gran filosofía, ¿por qué tengo que hacer canciones? Pero en fase de la muerte decidió que tenía que pagar así una dívida, ¿sí? Algo que no va, Deuda, pagar su deuda. pagar su La deuda vida. para con su voz interior. Ah, Entonces, eso es una imagen muy linda, creo, pero entonces se percibe que todos los seres humanos verdaderamente tienen una necesidad de música y que sí. música es algo fundamental para su completud. Ujú. En verdad, todos hacemos música,
porque la madre que canta para su niño hace música. sí, Los soldados cuando van marchando así a la guerra, cantan. sí, sí, Los monjes cuando van a orar, cantan. Las personas cantan en el bar, ¿sí? En el café, no sé. el auto. Sí, es algo muy, muy interesante. Entonces, en verdad todos hacemos música. Bueno, quien hace música es músico. Es un poco simple así. Claro que hay especialistas y hay profesionales. Ujú, No hay nada errado con eso. Todo sí. bien. Pero no se puede Exclusivo. separar. Ujú. Es, Ponerlo exclusivo. Ujú, sí, excluir de la humanidad que todos hacen música, que música es una actividad muy central. ujú. Y ahí podemos pensar un poco en la siguiente situación. Estamos en la calle y miramos a alguien que habla solo. Ujú. No hay ninguém está hablando. Es, no sé cómo se dice eso en español, es Muy raro. Un poco raro. un poco raro. Ay, no, no es el normal. Ujú. Normalmente hablamos y tenemos una otra persona diante Sí. de nosotros, ¿sí? O mesmo como no tenemos, pero por ejemplo, ahora tengo Ornella en mi pantilla, ¿sí? Pantalla. Pantalla. En mi pantalla, pero no tengo todos los otros que Mm. imagino que están oyendo. Pero Y un eh, diálogo interno, porque los tenemos, los hacemos en silencio, ¿no? Bueno, sí, normalmente, o sea, hay gente que lo hace en alto y ahí es cuando entramos en la sorpresa que con quién está hablando él, ¿no? sí. Sí. O cuando nosotros mismos estamos hablando solos, yo percibo, a veces hablo solo. Eh, mm, no, porque estoy a veces no, contenta, ¿sí? Con Sí. mí mismo. Entonces es algo muy raro, como dice. Bueno, pero si en la calle eh, encontramos a alguien que canta solo, es una sensación totalmente diferente. Sí. No es, no, Es raro. no es raro, es Mm. bello, tal vez triste, ¿por qué no? Pero hace algo que está a una completud, no falta Sí. algo. ¿Qué es eso? ¿Y por qué canta esa persona? Ujú. Entonces, esos son temas, es claro que podemos ir mucho lejos y con eso, pero son las cuestiones que Zucker Kandel pone y que va a trabajar en sus textos. Entonces, bueno, eso es solamente un aspecto, un aspectito así de todo lo que habla. Pero nos hace comprender que la musicalidad es algo verdaderamente central y que verdaderamente nos da de esa completud, ¿sí? Eh, es verdaderamente que, ¿por qué hacemos eso? ¿No? ¿Por qué cantamos juntos? ¿Y qué pasa cuando cantamos juntos? O cuando hacemos música instrumental juntos, eso es igual. Uh, yo llega al punto de hablar sobre el sentimiento de, en inglés es togetherness, en alemán sería Zusammengehörigkeit, Justamente. Pertenencia, una pertenencia. sensación de pertenencia, sí, de estar junto en un grupo. Sí, en portugués hablamos juntidade, juntidad. O unidad, pues Acá tiene una diferencia sutil porque no es se tornar uno, no es es uno. estar junto, Ujú. que es la situación de que yo estoy en mí, Sí, ustedes están en ustedes, pero sí. hacemos algo Junto, juntos. Entonces no hay una anulación de la individualidad. sí. Por contrario, hay una intensificación. Y todos que cantan juntos saben mucho bien de eso. No Sí, puedo me perder en el todo.
sí. Tengo que mantenerme Incluso, centro. pero hay estudios, no sé, yo no, bueno, no sé la fuente de esta investigación, pero he escuchado que incluso se ha estudiado bueno, como nos tenemos que sincronizar las respiraciones, llega un momento tan intensivo que incluso la actividad del pulso sanguínea del corazón se sincroniza también, ¿no? Y eso es, me Sí, imagino, es parte quizás también de esa sensación que complementa esa sensación de, de en caleño, en Cali, Colombia, haríamos arrejuntamiento, que es totalmente falso, pero sí, sí. idiomáticamente, pero de sensación, creo que sí. Sí, en portugués también no tenemos una palabra auténtica, verdadera para eso. Pero no importa, entendemos los sentidos, lo que quiere decir, eso es más importante. Entonces, algo que nos conecta con el otro, pero que nos anula, no nos perdimos en eso. Si mantenemos, somos intensificados en nuestra propia identidad. Tenemos que escuchar muy bien, tenemos que estar atento al otro, atento a nosotros mismos, todo eso, pero hay un sentimiento de que las fronteras entre las cosas dejan de ser tan, Tan duras. tan duras. Exacto. Es curioso, cuando observamos personas cantando solo o con otros, es siempre un momento que se busca este acto de conexión. ¿Sí? La palabra, de alguna forma, transforma todo en objeto. Cuando digo En objeto, ya. en Ujú. objeto, ¿sí? La agua o el copo, está acá. Es una palabra simple, una seta, ¿sí? Sí, señalando y Señalando ubicando. Ujú. algo que está afuera, Afuera. Ujú. mismo que mi propio cuerpo, no Sí. importa. Es Ujú. algo fuera del centro de mi conciencia. Ujú. Entonces, cuando quiero tener esa experiencia que es perfectamente normal también, de tener la distinción, mucho mejor que use la palabra. Pero si quiero promover la integración y la ruptura de eso, Ujú. voy a cantar. Y Ujú. eso que hace el monje con los otros en relación a su divindad. Sí. Es lo que hace la madre en relación a su niño. Yo Ujú. quiero estar juntos, estamos juntos en eso. ¿Sí? Entonces, es algo para se pensar y se observar cómo se pasa esa situación en la práctica. De hecho, bueno, tradicionalmente desde no sabemos cuántos miles de años atrás, desde la prehistoria, el canto siempre fue algo que se hizo colectivamente. Y eso, pues, digamos, el fenómeno del cantante solista viene en otra etapa muy reciente a nosotros, visto en la evolución de la humanidad. Es algo relativamente muy nuevo, ese cantante solo frente a, ¿no? Como el solista, como algo que lo hace brillar solo, porque el canto en sí tuvo siempre esa capacidad de bueno, de juntar, de reunir. Sí, 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 claro. Claro, si tomamos, podemos decir, tres o tal vez cuatro funciones centrales de la música, que es componer, ejecutar, Interpretar, ejecutar, interpretar, ejecutar, oír, ¿sí? Um, en sentir, verdad, sí, analizar. oír incluye todo lo que es captar y traer para sí mismo, ¿sí? Oír con toda la entidad humana, con todo el cuerpo, Sí, percibir, sí, sí. oír. Que es algo que en la gran parte de la historia no fue algo partido en
diferentes personas. Ujú. Alguien en una comunidad primitiva era el compositor, el cantor y el oyente. No había público, por Hay así que tener decirlo. al almacenista, al reparador de instrumentos. Y ese es el profesor del colegio. El Sí. profesor del colegio le toca arreglar para sus grupos, le toca escuchar a sus alumnos, le toca el ser el intérprete que inspira a sus alumnos, le toca, bueno, parece que En los propios alumnos también. La música que hacen no es para un público, es para quien estiver, para quien está en ese local. Y todos pueden participar. Lo que pasó con esa evolución de la música, especialmente en el occidente, que llegó a esa fase cultural, claro, maravillosa, ¿sí? sí, Que sí. tenemos, es que necesitó que haces una separación de funciones. El compositor está en algún lugar, no se sabe. Los intérpretes están en el palco y el público, el ointe, está sentado. Todo eso está separado, ¿no? Sí. Pero no, en una escuela, creo que eso podemos vivenciar muy bien, esa integración de todas esas funciones, vamos a llamar así, musicales. Ujú, ¿Sí? Porque cuando se hace música en una clase, se puede hacer verdaderamente el creador, ujú, el intérprete, y hacemos para quién? Para ujú, los mismos. ujú. Entonces se vivencia una verdaderamente situación de una comunidad. Y creo que toda la escuela debería caminar en el sentido de ser verdaderamente una comunidad musical, Ujú. que no ¿Tú hay necesidad de separar eso todo. Ok. Tú, esa parte que la decías del compositor, que lo pones como la creatividad, hablando ahora, digamos, en términos prácticos para los profesores activos ahora en colegio. em, ¿Se puede traducir eso, por ejemplo, en formas de improvisación, composición colectiva, trabajo creativo entre los niños por grupos, o en ese sentido está, o sea, Sí, sería... cuando, sí, cuando hablamos de creatividad en música, creo que tenemos básicamente, sí, hay tal vez verdaderamente cuatro aspectos, que es, podemos empezar con la improvisación, ¿sí? Que es el hacer musical más espontáneo, por así decir, ¿sí? La composición es cuando maduramos una idea y llegamos al punto de que la idea en sí se convirtió en algo que se sustenta per sí. Entonces, escribimos eso, ¿sí? Y tenemos una obra, por así decir, ¿sí? Que tiene una autonomía, ¿no? Ujú, La improvisación es un flujo. ujú. No hay mucho sentido en captar, en registrar, en escribir toda una improvisación. No es eso. Pero la composición es normalmente, muchas veces, nace de una improvisación, ¿sí? Al piano, cantando y todo eso, pero va madurando hasta el punto de que, eso acá tiene una identidad, Ujú, recibe un nombre y tiene una forma. ujú. Entonces gana una concretud. Eso es, para mí, entiendo así, el estágio de la composición. Y que puedo hacer, pero la melodía pide algo específico. Entonces no soy más yo, soy yo con el fenómeno musical que voy a trabajando y voy encontrando junto. Yo hago una donación al ser musical de la composición para que él pueda se desarrollar. Y voy escuchando, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Para dónde quieres ir ahora? Ah, no, no es eso. Entonces, un juego entre mi escucha y lo que pide algo que están haciendo. Es verdaderamente un ser, es verdaderamente algo orgánico. Sí. Todos que ya empezaron a hacer una composición
Normalmente empiezan con un tono, dos tonos, el tercero, cuarto, entonces algo gana vida por sí mismo. Bueno, eso es, Ay, pero es que no quiero dejar de ir una idea que me parece, que tú dijiste y es muy hermosa y es algo, cuando tú dijiste cobra vida, es algo que quiere ser escuchado, ¿no? Es una melodía que dice, bueno, que como músicos estamos escuchando algo que todavía no se oye en el espacio físico, que no ha sonado en el vestido físico del sonido acústico, y que es esa capacidad de oír un poco más allá antes de que suene. Y ahí es donde también se junta mi pregunta hacia ti, ese desarrollo melódico, y podemos empalmar ahí con Zucca Kandel y su visión de la melodía, porque en la pedagogía Waldorf es la melodía, es la línea melódica, lo más importante en los primeros años, bueno, en toda la música, en toda la vida. Pero digamos, decimos en los primeros años no vamos a dar melodías muy fuertes rítmicamente para que no se pierda la melodía, sino para que siempre esté la melodía resonando y el ritmo primero un poquito más, eh, en otros años, digamos, superiores, pero entremos a esa parte de la melodía, esa melodía que se va desarrollando, que va cogiendo perfil, que el compositor va puliendo, le va escuchando y va teniendo cada vez más identidad. sí, eh, podemos decir de una manera muy, sí, sintética, que es una melodía, es una biografía. Ujú. Es Nace. la biografía de un ser. Y cómo Ujú. nuestra biografía es conducida por el yo. Y el yo en verdad es un acto de voluntad. Estoy hablando ahora algunas cosas que son, tal vez necesitarían mucho más esclarecimiento, ¿sí? Pero hay una voluntad que es la base, la substancia del yo en el ser humano y también en una melodía, en una composición en general. La cuestión de si se tiene el ritmo no está siempre junto. Si es más simple o si es más complejo, pero eso puede cambiar. Más está siempre junto, no se puede tener No se un puede tono ser. sin tiempo. Entonces, no hay como tener una melodía sin ritmo. La complejidad de las estructuras rítmicas, claro, pueden ser mucho más simples o mucho más complexas. Y la armonía también, porque toda la melodía también tiene implícita en sí misma una armonía. Ujú. Entonces, de verdad está todo muy integrado. Muy entender, sí. Pero lo que es, cuando trabajamos más con melodías solamente, donde la línea conductora es la melodía, vamos escuchando lo que verdaderamente podemos decir la voluntad de los tonos. Cuando dice, ¿para dónde quieres ir? ¿Y qué hace de tu vida algo más interesante? Ujú. ¿Qué hace de tu vida algo que es que me despierta la curiosidad? Que no es algo banal, no sé si es una palabra banal, ¿sí? Banal, sí. Banal. Es algo que tiene una identidad. Entonces vamos escuchando. Cada tono tiene, sí, claro, su voluntad que no necesariamente precisamos seguir. La música muchas veces acontece. Voy a hablar un poco más adelante, tal vez, de la cuestión de la voluntad del tono, porque eso es todo un tema. Bueno, solamente para completar la idea anterior, que hablamos de improvisación, de composición, de interpretación, porque interpretación también es una actividad creativa. Si no lo fuese, no habría ningún sentido en oír la misma canción cantada por dos intérpretes Sería distintos. lo que en estos días escuché y me pareció como muy apropiado, sería una reproducción, lo que Sí, puede hacer un aparato, ¿no? Que reproduce una pieza muchas veces igual, pero sí. nosotros, o sea, las personas que interpretan música siempre lo hacen de forma diferente y eso lo hace, el que es creativo le pone Sí. otra Pone, forma. pone algo de sí mismos.
en la música. Creo que en ese punto, si tomamos los tres, improvisación, composición, interpretación, ¿sí? Lo intérprete lleva la composición al último estadio de la creación. Él es un compositor, sí, en un sentido, porque lleva la música al último estadio de lleva la música al estadio de realización. Ujú, Una música que no es interpretada ujú, es una promesa de música. ujú. Ahí vuelvo yo con con las preguntas que nos llevan a la parte de nosotros como pedagogos. Em, bueno, todo a su tiempo y todo a su paso y todo con paciencia, pero es un ideal también poder llegar a trabajar con nuestros alumnos. No nos siguen solamente maestros de música Waldorf, nos siguen maestros en general de música y también de clases individuales de instrumento. Y esa responsabilidad, o bueno, esa tarea que tenemos de enseñar a los niños a interpretar también canciones que tengan el carácter propio del grupo, no solo seguir la voluntad, digamos, lo que está pensando el profesor que quiere hacer, que quiere lograr, Sí, o también el fenómeno que es muy común, bueno, al profesor le salió esta obra muy bien y la toca 100 veces en todos los eventos, pues porque siempre sale muy bien. Así los niños están cansados de tocarla y no percibir, no tener esa comunicación con los niños de sentir, bueno, ¿cuándo está esta canción? Perdió ya esa, o esta pieza perdió esa parte creativa. Entonces, llevar a los niños de formas sencillas que sean creativos a la hora de tocar o cantar las piezas sencillas corales o a una voz o con conjunto. sí, y los niños son muy expresivos, muy, cuando se está oyendo una presentación de niños, sabe muy bien si verdaderamente están engajados, ¿sí? En la acción, están viviendo eso en su alma, o es algo que no, ah, es algo que simplemente están cumpliendo una, sí, una obligación. Claro, el maestro tiene que estar sencillo para percibir eso y hacer cosas que... creo que la cuestión creativa eh, debería estar mucho más presente de lo que normalmente lo hacemos. Eh, tiene su momento, claro. Empieza algo muy chico, pero debe crecer con los grados en la escuela hasta verdaderamente llegar al punto de la improvisación y la composición. Sí, En, sí, dar la oportunidad en la secundaria, por ejemplo, creo que el trabajo con la composición debería ser fundamental. ¿Sí? Y verdaderamente componer, escuchar otros, hacer mucho más un diálogo. ¿Qué tengo yo a decir al mundo musicalmente? ¿Sí? sí. Eh, ¿Cómo eso entra en un diálogo con todo lo que existe en la cultura musical? Creo que para el joven eso sería un camino mucho más fructífero de hacer un desarrollo musical. Y para adultos también. Sí. Y ahí eso está, cuando dices diálogo, eso está muy conectado también con lo que me hablabas de Tsuka Kandel, de ese desarrollo de la conciencia auditiva. Ahí podemos empalmar también con Sí. esa parte tan importante. Cuéntanos eso que me nombrabas del sonido acústico y el sonido musical. Sí, bueno, eso es algo que para mí fue una gran descubierta. No que no lo sabía, pero no tenía verdaderamente claro qué es la distinción. Y voy a hacer así. Estamos en nuestra casa, ¿sí? Y oímos un sonido. Ñac, algo así, no sé. Entonces, eh, La preguntamos puerta. a la puerta, preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Ujú. Ah, bueno, fue la puerta o la ventana, el viento, no sé. O alguna cosa que fue cayó, ¿no? Y todo, bueno, en el momento que damos el nombre a eso que escuchamos, no hay más problema.
está resolvido. Y esto es un sonido que no tiene relación directa con ningún otro sonido. Pueden acontecer sonidos distintos, puede pasar un avión acá arriba y al mismo tiempo ver algo de un sonido del copo, la conchita en el copo. Bueno, son Son eventos que no, sonidos aislados, sí, es aislados, un aislados. ambiente sonoro de... Ujú. Cuando estoy en mi coche, en la autopista, entonces escucho un sonido, puedo estar muy sí, aprensivo, que eso preciso parar en un mecánico, una Ujú. mecánica para ver qué es eso. Y hasta el momento que no descubro qué es el sonido, es algo muy inquietante, muy, Sí, uh, no es una buena sensación. sí, Bueno, eso todo, entonces, puede ser una situación, estoy en una floresta, ¿sí? en un bosque. En un bosque, escucho sonido de agua, de animales, estoy siempre agua, animales, viento, siempre el tiempo todo dando nombres. Todos los sonidos están muy conectados con el objeto, con la cosa que los produce. Ujú. El nombre del sonido tiene siempre a ver con aquello que lo produce. Ujú. Pero si estoy en un lugar y alguien, va a ser que voy a usar de ejemplo aquí, alguien empezó a escuchar taran, taran, pam, 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 pa, param, 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 pa, y pregunto, ¿qué es eso? La Marsellesa. La Marsellesa. Eh, la pregunta es, Ornella, ¿por qué no dice? Es Marcelo cantando. Ah, hubiese tenido que responder, lo siento, es Marcelo cantando. Marcelo Ponme un ejemplo más brasilero. porque la cuestión no es si Marcelo está cantando. Esa Ujú. no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué música es eso? ¿Qué está por detrás de esos sonidos? No Ujú. está un objeto. Ujú. Los tonos no se relacionan con objetos. Claro, son producidos por instrumentos, pero eso no es la cuestión, no es lo más importante. Ujú. La Eso es cuestión es, solo el vestido, eso es solo el vestido de la esencia que puede sí, venir en más vestidos, puede ser una voz, un violín, una flauta. la marsellesa, si yo canto, se toco en un clarinete, se toco en un piano, se toco en un violín, se toco en un juego de copos, no importa. Importa, sí, hay una que es una, todos los timbres, sí, son atribuyen una cualidad. Y claro, eso tiene un impacto psicológico en quien los oye, pero no cambia la esencia de que es, continúa siendo la marsellesa. Sí. Y puedo transponer la marsellesa, puedo tocarla más rápido o más lento. Ujú. Puedo tocarla muy fuerte y puedo tocarla muy piano. Ujú. Acústicamente son fenómenos totalmente distintos, ¿sí? Sí. Se hace una grabación de la marsellesa con diferentes instrumentos, en diferentes transposiciones, en diferentes tiempos e intensidades de todo. Y los entrego a un técnico acústico. Y lo pregunto, ¿es el mismo o no? ¿Qué va a me responder el técnico acústico? Sí, es la misma melodía. Pero eso no es lo que el técnico acústico, perdón, pero eso no es lo que el técnico acústico va a me responder, no, es distinto, porque Es- son frecuencias distintas, ok. son decibeles distintos, son espectros armónicos distintos, son tempos distintos. Un tono dura un segundo, en la otra dura 2 segundos. Bueno, es otro. Uno Ujú. es 300 Hz, en la otra es 500 Hz. Ujú.
do ponto de vista acústico, são fenômenos totalmente distintos. Ya entendí. Pero quando respondimos el mismo, não é nossa percepção acústica que está falando, pero nosso ouído musical, Ujú. que reconhece a essência Ujú. para allá de la manifestación acústica. Marcelo, eso es muy interesante porque volvemos al principio cuando hablabas de Tsuka Kandel, que es de los primeros que se atrevió a decir en su tiempo, a decir que, que todos somos musicales. Y es cuando lo ves en un niño chiquito. Bueno, mi niña no tiene una formación musical, es una niña, a pesar de que yo le pudiese dar más, yo no le hago mucho más de lo que quiero que sea normal, cantar de vez en cuando, pero, y ella dice mucho, dice, no, es que yo a las muñecas les tengo que cantar porque me entienden mejor. Y ella juega con las muñecas y todo el tiempo les está cantando, pero es su forma de hablar con las muñecas, pero ella establece una comunicación muy natural en el sentido de que para ella no es lo mismo cuando escucha que yo hablo con Elena o que yo juego con Elena o que yo canto con Elena, ¿no? Entonces ella establece esa diferencia, estoy hablando con las muñecas o estoy cantando con las muñecas. Es decir, lo que tú dices cuando escuchamos que el otro está haciendo música, realmente estamos percibiendo que está conectado con una parte emocional eh, más profunda de lo que simplemente a veces hacemos al hablar. Al hablar estamos más que todo ocupados con pensamientos. Sí. Lo diría yo superficialmente, sin entrar, pues. Mm, sí, eso es verdad, sí, claro. La cuestión es que los tonos tienen esta característica que no es algo subjetivo, pero es objetivo, porque los sonidos existen. Eso es muy diferente de los sonidos acústicos. Los tonos existen en un sistema. Esa es una cuestión importante, creo, porque los sonidos, todos otros, no están organizados en un sistema, no tienen una relación intrínseca unos con los otros, pero los tonos sí, solamente existen en un sistema. Eso, en un Cuando sistema hablas universal. sistema, perdón, cuando hablas sistemas, hablas como por decir escalas de 12 tonos, de 6 tonos, de 5 tonos, Sí, de 7 en tonos. verdad tenemos nuestro sistema, tiene 12 tonos. Es que trabajamos con 5, con 7, con 12, eso puede cambiar, ¿sí? Pero el sistema es que hoy en nuestra cultura tenemos como base de todos los tonos, tenemos solamente 12 tonos. De verdad es eso, toda la música tiene como en su esencia 12 tonos, no hay más. Ujú. Si no teníamos que tener nombres para todos los otros y no los tenemos. ¿Sí? La cuestión es un poco cómo se definen los tonos. Y eso no tiene a ver con la frecuencia. Tiene a ver con la relación que establecen unos con los otros. Ujú. Porque la cuestión de la frecuencia, que es una dimensión acústica, ¿qué frecuencia tiene el la? Bueno, Primeramente, depende en cuál octava estamos hablando. Porque un La puede ser 220, 440, 880 y así por diante, y abajo también. Entonces, muchas frecuencias para el La. Entonces, no puedo definir el La por la frecuencia. Y también puede cambiar en épocas más altas, más bajos, y todo eso es hay una gran discusión en todo eso. Pero lo que define un La es la relación que tiene con el Re, o con el Do, o con el Fa sostenido. Es algo análogo a lo que pasa con los números en ese respecto. Los números también solo existen en un sistema. No hace sentido pensar, por ejemplo, que primero descubrió el 23. ujú.
después el 22, y después el 14, y después el 7, el 30, no sé. No hace sentido cuando tienes uno. Es una red, ¿habla así? Red, sí. Una red de relaciones. Y toda la matemática es la operación de una red, de un sistema. Así como la música. Esa es una pregunta que Zuckerkanda hace. ¿Qué nació primero? ¿Los tonos o la música? Es una pregunta como Sí, el ovo provocativa. y la Sí. gallina, ¿sí? Bueno, pero verdaderamente no se puede separar eso. Así Ujú. como no se puede separar qué nació primero, la matemática o los números, porque los números son relaciones. No se puede tener los números sin las relaciones que son la matemática, que es la matemática. Ujú. Todo eso es muy intrincado. Está también los que dicen que, bueno, la música es geometría sonora. Entonces, entramos también en la parte que se pone matemáticas, es lo mismo que música, aunque solo quería hacer la ¿Sí? provocación, pero en el sentido de que sí, o sea, ya estamos hablando ya de esas fuerzas constitutivas, digamos, desde la pedagogía Waldorf hablaríamos de esas fuerzas astrales que son las que, las que dan forma, las que dan Uhum. forma y armonía y una correspondencia entre las partes, correspondencia entre los tonos o los colores y pétalos de una flor tienen una cierta correspondencia gracias a una fuerza astral que actúa de forma. Y bueno, en la geometría se estaría hablando un poco también de esa parte, pero eh, para volver esta pregunta entonces de esa actividad, de esa diferencia entre el sonido acústico y el sonido Sim. musical y esa apertura de la conciencia, o sea, como maestros de música y con alumnos a nuestro cargo, bueno, como nos escribía un querido participante en el chat de nuestra conversación, decía, hoy en día, desde hace un año, estamos con la imposibilidad de entregar esas cualidades formadoras de la música que forman la voluntad, que están formando nuestra conciencia, que están completando el paisaje sonoro, que nos están abriendo esa, lo que tú le llamabas esa ventana al mundo, ¿no? Esa ventana también a otro tipo de escucha. Entonces, ¿cuál es como nuestra tarea en ese sentido de la escucha del tono musical como maestros? ¿Cómo podemos empezar con pocas cosas? Uhum. Está bien, desde el canto, ¿no? Es como nuestra primera tarea, cantamos con los niños, pero ¿cómo podemos ir un poquito más allá de ir llevando a los niños por un camino que de verdad su conciencia como persona se vaya expandiendo a través de la música? Entonces, es así que es muy, creo que es algo muy natural y correcto que hacemos ese camino de la pentatónica al diatónico, modal, después tonal, hasta incluir todos los 12 tonos en un sistema cromático, dodecafónico, no sé. Tal vez eso es algo más para la secundaria, claro. Pero, ¿qué hace en ese camino? ¿Qué pasa en ese camino? Cuando empezamos con la pentatónica, después pasamos al modal, después al tonal y hasta el dodecafónico, por así decir. Es que vamos a vivenciar cada vez más el juego de las fuerzas de los tonos. Y especialmente en el ámbito diatónico, es donde se establece verdaderamente un centro. ¿Sí? El diatónico, el pentatónico, el centro ainda tal vez exista, pero está muy encubierto, Ujú. ambiguo, ¿no? Ambiguo, Ambiguo. ¿Dijiste en el diatónico o en el pentatónico? pentatónico. Sí, en el pentatónico, ok. Ujú. En pentatónico, muy ambiguo, puede ser eso, puede ser aquello, no es muy Ujú. claro, no es muy definido, ¿sí? Sí. Pero cuando se empieza a trabajar con las escalas diatónicas,
Ahí tienes verdaderamente el establecimiento de un centro. ¿Y cómo se percibe ese centro? Por medio de las fuerzas, porque tiene tonos que están en perfecto, na verdade hay solamente uno tono, que está en perfecto equilibrio. Eso llamamos uno, Tónica. Ujú, tónica, uno, ¿sí? ujú. Y cuando tenemos, no, ese es uno, podemos sentir que algo me sacó del centro de gravedad. Volví al centro de gravedad. Y cuando voy a los otros tonos, por ejemplo, en el tetracorde del modo lidio, ¿no? Acá tengo la cuarta, que es una cuarta aumentada, que tiende no al volver abajo, pero tiende al voltar a la quinta. ¿Sí? Entonces, como eso empiezo a vivenciar, y claro, no se necesita hablar de eso, pero necesita se vivenciar eso. Ujú. Y la distinción entre los modos, todos, creo que es una experiencia muy, muy importante, y que poder vivenciar las nuances Ujú. de cómo las fuerzas tonales están organizadas. Yo Eh, tengo aquí, no sé si es el momento, Nuances para los oyentes, ¿no? Las sutilezas, no sé si existe en español, puede que sí y lo ignoro. Las sutilezas, las diferencias entre los modos. Ujú. sí. Uh, no sé si es el momento, pero tengo aquí yo estaba estudiando eso, empecé a hacer mapas de fuerzas, Ujú. mapas de las fuerzas tonales, en los modos, en los 7 modos. Sí. Percibir que cuando se cambia, por ejemplo, voy a usar tal vez algunos términos más técnicos, aquí no sé si es, pero bueno, Sí, sí. por ejemplo, si comparo el dórico, que tiene la terza menor, la sexta mayor, ¿sí? Con el mixolidio, que también tiene la sexta mayor, pero tiene La tercera. la tercera mayor. Cuando cambio la tercera de mayor para menor, cambiando de dórico, de mixolidio para dórico, Ujú. hay una transformación en la sexta. La cualidad es un poquito distinta. Otra, eso es más... Entonces, tú dices ese cambio entre modo plagal, entre o sea, el Cuando estoy en una melodía, por ejemplo, que tiene está en un ¿Tienes modo, tienes un ejemplo sí, quizás podemos ahí? hacer eso, ¿Me podemos hacer. gusta o- Voy a compartir algo acá que podemos cantar los modos, entonces Sí, fica tal vez más claro. sí. Sí, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Aquí. Mm, ah, un ratito. Ups, no, no es eso. No es eso. Momento. A ese queríamos también. Sí, acá. Bueno, esa acá es a primera vista parece algo muy complejo, pero no es tanto así. La cuestión es, tenemos aquí la fundamental, yo uso números, que creo que es más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? O claro, el mayor, el menor. La cuestión es, las frecuencias van siempre arriba si estoy subiendo, ¿sí? Ujú, Pero las cualidades tienen otras cuestiones. Si voy, eso aquí es un mapa más general, después puedo mostrar algo más específico de los modos. La cuestión principal es, cuando voy del 1 al 5, la tendencia en verdad es todo que va abajo. Si voy, do, la fuerza del 2 quiere volver al 1. ujú.
Y hasta el 5 en verdad es un punto neutro, pero del 5 a la 8 las fuerzas van arriba, van en dirección a la octava. Eso es un mapa general, pero si tomo, por ejemplo, el modo lidio, lo tengo. La segunda que quiere volver al 1. La tercera, en cierta medida, también, pero no tan fuerte. La cuarta aumentada, la que quiere ir al 5. Y acá, la sexta que puede volver acá o puede ir a la. Y la séptima mayor, claro, quiere ir a la octava. Se toma ahora, por ejemplo, lo que le hablé, el modo, creo que es acá, mixolidio. El mixolidio tiene una otra configuración de fuerzas. Algo muy típico del mixolidio es la séptima. ¿Sí? En la séptima del mixolidio. En verdad no quiere ir a octava. Quiere volver. En Brasil tenemos muchas músicas que tienen ese padrón, ¿sí? Sí. Para, si estamos en la séptima y queremos ir a la octava, tenemos que hacer un esfuerzo. No es natural. No es la fluencia natural. Bueno, que hablaba es que cuando hago eso con el modo dórico, la tercera, por ser menor, quiere volver mucho más a la segunda que quiere ir a la prima. Pero la sexta no tiene la misma abertura para octava. La sexta en el modo dórico verdaderamente tiende mucho más a la quinta de que la octava. Do, do, ro, 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 ro. Entonces, cuando cambio a la tercera, estoy apuntando aquí con mi mano, no hace sentido eso. Cuando cambio la tercera, que en el mixolidio es mejor y ahora es menor, afecto la cualidad de la sexta. Entonces, es verdaderamente un sistema dinámico, ¿sí? Bueno, todo eso que tiene a ver con la educación, tiene a ver que, primero, es importante que el maestro tenga conciencia de todo eso, porque si tiene conciencia de eso, va a trabajar también un recurso, algo que es muy importante para la interpretación. Es todo que vive en su alma, la conciencia de fuerzas que están viviendo en la melodía, que puede afectar, puede contribuir para su interpretación, y lo que hace interiormente conduce también los niños a hacerlo, a vivenciarlo. No es solamente lo que hacemos externamente, pero mucho, tal vez hasta más, lo que hacemos interiormente. Y eso es, ahí quiero detenerme porque eso tiene muchísima importancia. Es eso de el maestro tiene conciencia de las cosas. Es el maestro el que sabe conducir, el que sabe lo que está haciendo, el que sabe a dónde quiere ir con con una pieza para desarrollarla artísticamente. Todo en su nivel, toda su los niños en su etapa de desarrollo, todo, o sea, sin grandes ambiciones, pero lo que tú dices, lo que el maestro siente internamente, lo transmite internamente, no tiene que, no vamos a entrar a decirle al niño de cuarto y quinto o sexto grado, mira, aquí está esa tensión entre el sexto y el séptimo Sí, grado, claro. entre segundo y tercero, entonces aquí entre segundo y vamos, pierde todo el significado,
para el niño pierde todo interés, pero gana interés en el niño si el maestro lo sabe y si el maestro lo busca. Entonces, solamente quería resaltar lo que tú mismo dijiste, digamos, eh, no- otra vez en español. Ujú. Sí, claro, claro, gracias. Pero tú Gracias. hablas espectacularmente bien el español. Hasta ahora te hemos Ah, entendido todo. bueno, y bueno. Eh, entonces, creo que esa es una cuestión, porque cuando lo tomamos conciencia de que al oír música, en verdad estamos oyendo fuerzas. Y eso, ¿y qué son fuerzas? Voluntad. Voluntad de los tonos. Está en los tonos. No es Ujú. algo que nosotros proyectamos sobre la música. Eh, es una cuestión que es una cualidad del sistema de tonos, es que una vez que están los 7 tonos principalmente, ¿sí? Uh, todo un juego de fuerzas viene a tona, ¿cómo es que se dice eso? Sale a sonar, sí, Sai a resuena. resonar. Eso Ujú. que vivenciamos con todas las escalas. Los modos medievales son un campo maravilloso que se puede experienciar todas las diferencias, las sutilezas de las diferentes fuerzas, ¿sí? Sí. Estamos mucho más acostumbrados al jónico, ¿sí? Al iónico, porque es el modo mejor, sí, pero todos son importantes. Sí. Eh, una otra cuestión que sale de ahí es que también el silencio tiene fuerza. Ujú. Y con eso tal vez podamos hablar un poquito sobre esa la cuestión de las pausas, porque creo Ese es el siguiente punto que queríamos, o bueno, tal vez también uno de los últimos ya por para el día de hoy, la importancia de esa conciencia y diferenciación de las pausas también en el ámbito escolar, también en el cotidiano de la clase de música. sí, porque bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa en una pausa? ¿Es simplemente un nada, un vacío, Marcelo, ay, pues podemos dejar de compartir Ah, sí, entonces. claro, claro, perdón, perdón. Tranquilo, Sí, sí, gracias. claro, claro. Eh, porque do punto de vista acústico, la pausa eh, son iguales, podemos decir. Sí, es Es el lo que momento. vive en el ambiente. Ujú. Eso es importante porque entender que la pausa en la música no tiene a ver con el sonido del ambiente. Por ejemplo, estamos en un parque, ¿sí? Y hay una banda haciendo música y hay muchos sonidos en el parque. Y todavía escuchamos las pausas. ¿Cómo puede ser eso? O sea, la música Tú existe. dices, para entender tu imagen, para entrar otra vez, estamos en un parque y hay sonidos naturales, acústicos, de los ruidos, y quizás detrás de nosotros hay alguien tocando música de calle. ¿Sí? Y oímos paralelamente que ocurren acústicamente estos dos fenómenos. Sin embargo, en las pausas que hace este músico, oímos un silencio que en el ruido del parque está lleno de bullicio y estamos en el mismo lugar. Ok, Exacto. es muy lindo. Eso es una imagen que creo que eh, muestra muy bien que cuando oímos música estamos en una otra orden de existencia, que la música vive en una otra orden de existencia, porque el sonido del ambiente no afecta a pausa, la La pausa. pausa musical. Ujú. Escuchamos la pausa. Entonces, ¿qué escuchamos?
porque no es silencio acústico, eso de verdad no existe. Ujú. Eso hay muchos experimentos que muestran que no hay silencio acústico. Entonces, por eso creo que por una comprensión equivocada de una cuestión de que vive en la música, entonces dice que no, pronto entonces no hay silencio, entonces todo es sonido y todo es igual, y todo es música, entonces no es verdad. Porque cuando tenemos la pausa en la música, no importa si tiene otros sonidos en el ambiente, escuchamos algo, y escuchamos algo, eso es importante. Es algo que solamente nos es dado por medio del oído, Ujú. no por otro sistema, no es una idea o Ujú. algo que vemos o algo que no, nos es dado pelo oído. Entonces, el oído, cuando está en una, podemos decir así, en un modo musical, ¿sí? Funcionando, no en un modo acústico, porque el modo acústico, solamente en un paréntesis, es muy importante. Ujú. Lo dependemos de eso para sobrevivir, ¿sí? El tiempo todo. Usamos la capacidad del oído captar los sonidos acústicos y nos orientar. Decir, aquí hay un peligro, aquí hay una cosa buena, o quiero eso, no quiero eso. Todo es muy importante. Para cruzar una calle, tenemos que usar el oído, ¿sí? Entonces, es algo que tiene mucho más a ver con nuestra corporalidad, con nuestros Ujú. instintos de sobrevivencia. Y sí, con Pero, nuestra conexión al mundo físico, ¿no? También ¿sí? como parte ujú. Y también con las dimensiones anímicas del mundo. Por ejemplo, los sonidos que son agresivos, Ujú. ¿sí? Y no son sonidos musicales, son sonidos, pero tiene cualidades, ¿sí? Que pueden tener una relación mucho más directa con nuestra dimensión anímica, ¿sí? Pero cuando escuchamos música, estamos escuchando entonces verdaderamente las fuerzas, ¿sí? Que viene de la organización de los tonos en una gestalt musical, por así decir. Uh, y cuando tenemos las pausas en la música, eso continúa a ser música, Ujú. porque lo que oímos es la relación entre ese no, no tono Ujú. con los tonos que están acerca de ese espacio. Y ese espacio va a ganar, va a tener cualidades, Ujú. cualidades que no son iguales, que van a depender de ese contexto. Ujú. Eso es algo muy, Muy interesante. Y muy que raro. puede tener, y que como lo decíamos también, lo que tú decías de la melodía o del tono, que tiene una melodía, tiene un perfil, una identidad. El tono, un tono también lo tiene, una biografía, una voluntad. Y ahí cabe decir que la pausa también tiene su identidad propia, de acuerdo en el contexto en que está. Sí, ¿Tienes uh, algunos ejemplos para mostrarte? sí, pero o- antes tengo eso, la partitura, yo he hecho un análisis de una melodía que yo son todas investigaciones, ¿sí? Entonces no es nada muy claro, así, perfecto y pronto, ¿sí? ¿Sí? Son intentando hacer, comprender todo eso. Pero cuando intenté hacer las cualidades de diferentes pausas, eh, entonces que pero antes de mostrarles la cosa, prefiero cantar que podemos experienciar solamente con el sonido. ¿Qué pasa? ¿No? Na, pa, 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 pi, pom, pa, pom, pi, pom, pi, pa, pom, pa, pa, pam, pa, pam, pa, pa, pam. Es una melodía que es un
pequeños motivos, ¿sí? Y que está totalmente entremeada, así entrelazada con silencios, con pausas. Si pegamos la primera, tam, pa, pam, se escucha que hay una. Voy a dar mi interpretación y claro que eso puede ser percibido de maneras otras por otras personas, no es la verdad absoluta, es solamente como yo las percibo. Para mí es así que pam, 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 hay un suspense, Ujú, algo que, ah, ¿qué es eso? ujú. Parará. Es diferente de la segunda, porque en la segunda pausa hay para mí una experiencia de dispersión, algo que va, Como que se disuelve y se... disuelve. Ujú. No es la tensión que yo Que tiene percibí algo. en primero. Pam, 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 pam. Y ahora, pam, 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 pam. Pausas cortitas, no son verdaderamente un suspense, también no son dispersión. Entonces, a mí, pausas de retención. Son como pequeñas contracciones que frenan el flujo El flujo de la melodía. de la melodía. Pam, 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 pam. ¿No? Entonces, se puede escuchar que las pausas no son la cualidad no es igual. ¿Y cómo puede ser eso? Do punto de vista, las cosas son todas iguales, son simplemente la ausencia de tonos. Acústicamente, sí. Ujú, ¿Sí? Y entonces, algo tiene a ver con qué pasó con los tonos y qué viene después. ujú, Entonces, la pausa está totalmente integrada en el flujo de fuerzas musicales. ¿Sí? ujú. Voy a compartir ahora rápidamente. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Se me ocurren simplemente preguntas. Sí. Por ejemplo, sí, comparte pantalla. Yo estoy mirando también al reloj que tenemos 10 minutos. Okay. Para entender los que están viendo, tus diferenciaciones de pausas las has marcado en violeta Exacto. y lo que significan para ti esas letras arriba a la derecha, ¿no? Sí. Acá suspensión, dispersión, retención, una pregunta, una indagación, gravedad, reposo. ¿Sí? Fueron las cualidades que yo encontré. Pueden haber otras, eso no es completo, no es definitivo, solamente creo que lo más importante es la pregunta que hacemos a nuestra propia audición. Ujú, Atentamos a la audición y percebemos qué pasa. ujú. Tal vez otras personas van a hacer otras palabras y otras cosas, pero el ejercicio de tentar captar esa dimensión es algo tan sutil en Sí. la música que son, sí, que solamente se puede hablar de fuerzas, no se puede hablar de sonidos, no se puede hablar de más nada. Son Claro, fuerzas de la energéticas. fuerza que también que vive en la pausa y que le entrega el sonido, porque esa parte del compás uno 2 3 4 5 donde se pa, pa, ¿no? Ese le hace pa, y al siguiente más impulso por ¿Sí? querer imponerse, o sea, hubo pausa, quiero sonar otra vez y lo hace más agudo. Entonces, ¿Sí? para otra vez y suena ya más largo, no es una pausa que está reteniendo un flujo, pero que le da fuerza al sonido para imponerse de otra forma también. Sí, claro. En una secuencia sí tenemos una intensificación de la voluntad del tono, ¿no? De modo general,
porque está siempre, es como tentar caminar, es segura, y ahora va. ¿Sí? Como lo hacemos a veces con los niños también, ¿no? Vamos, ainda no, ainda no. Ahora pueden brincar, pueden Y ahora que salir. hablaste de los niños, esta diferenciación y esta educación de la sensibilidad por la pausa. Es posible hacerlo con chiquitos también desde la imagen, con una canción, con un movimiento, con un gesto, poniendo imágenes de un reposo, siempre desde la imagen, ¿no? Siempre o Sí, el pajarito, o el niño, o el duende que salta, que espera, que escucha, que se sienta. ¿Tú sí, crees que es claro. posible educar esta conciencia de la pausa desde las más tempranas edades? Creo que sí, porque si el maestro tiene la conciencia y tiene una sensibilidad para comprender las diferencias entre las pausas que tienen una melodía o algo así, entonces puede traer con gestos, ¿sí? Con su expresión, ¿no? Con movimientos, de todo, ayudar a los niños con el cuerpo a se conectar con, podemos sí decir, una dimensión trascendente, ¿no? De la experiencia musical, porque eso no hay, es una cosa importante, no está en la dimensión acústica eso que pasa. Cuando hago una grabación de na, 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 di, no, ahora no tengo el ejemplo, pero los tonos pueden cambiar su fuerza dependiendo del contexto, pero Ujú. acústicamente son los mismos. Sí. Lo que tú decías, por ejemplo, un sol en mixolidio es el Sí, primer tono, pero es en un dórico el cuarto. O, sí, no solamente, mismo en una misma, a ver si tenemos aquí uh, hay un ejemplo que es muy bueno para eso. Um, da da di da dum pi da dum pa dim pi dum pa di do, dum. Algo así. Y la cuestión es da da di da di do, da, da. ¿No? ¿Qué escuchamos en eso? Pa, pa, pi, pa, pam, 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 pa, pam. El último tono. que no ha llegado a su Pero he reposo. llegado. Es 5. Ujú. Sí, es una quinta. Porque la fundamental de eso es pam, tararira, tom, pam, 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 pari, pirarira, dum. ¿Sí? Estoy en 5. El último tono es 5. Pero la melodía hace así. Tararira, don, tan, di, don, tari, parom, pirarara. Y moduló a la dominante. Al final es uno y es el mismo tono. Ujú. ¿Sí? Pero se Entonces, da gracias a que aparece un nuevo tono también, ¿no? sí, Una claro, nueva alteración. hay una alteración que reorienta Sí. nuestra audición. Eso es muy importante, claro. Pero la cuestión es que acústicamente, si grabo ese primero, es un si, si bemol. Si grabo ese si bemol y grabo el último si bemol, y yo pido para un técnico acústico me decir, ¿es el mismo o no? Sí, es el mismo. Pero no es, musicalmente no es. Y Entonces, como lo hiciste de esa forma tan sencilla cantando, también es un ejercicio muy apropiado en los grados superiores. También pienso en el bachillerato, cuando los chicos ya empiezan a oír con más atención
y aprender de la forma sonata, de estas relaciones también armónicas tónica dominante, de esa modulación a la dominante. No se tiene que poner complicado a nivel de estudio universitario, pero con un ejemplo lindo donde el profesor canta y lleva esa conciencia como tú lo estás haciendo, oye, y hacer esa reflexión entre lo acústico y lo musical. ¿sí? Sí, y cuando se da cuenta que verdaderamente el musical vive en una otra plano de existencia, y por eso yo he hablado que, sí, ¿no? Yo soy tengo una gran gratitud por Zucker Kandel porque me ayudó mucho a entender eso. Creo que eso transforma nuestra audición. Ujú. Escuchamos un poco diferente, de una otra manera, es mucho más interesante para mí, por lo menos. Es que escuchamos las fuerzas, que no es es un portal, por tanto, para una dimensión de la realidad que va adelante del material. Ujú. Entonces, Marcelo, estoy mirando el reloj y ya generalmente doy un espacio para preguntas y ha sido, bueno, ha sido un tema fascinante, ha sido muy interesante oírte, ha sido una inspiración, creo, esperamos para los maestros, para tener nuevos elementos o puntos de vista para renovar sus clases y abriría ahora el momento en el chat la posibilidad para unas preguntas y pues para de antemano pues para no extendernos la gente que quizás ya se tienen que ir. Pero por respeto también a ti, llevamos 1 hora y media, realmente 2 horas tú conmigo probando lo técnico, entonces yo pensaría 15 minutos estaría. Miramos a ver cómo se sí, desarrolla. Entonces, eh, claro. a partir de ahora, bueno, yo vi, el chat está larguísimo y de comentarios antes de preguntas y te saludan desde toda de todas las partes del mundo, desde Budapest, desde México, desde Colombia, desde Berlín, desde, bueno, desde la selva colombiana, otra chica desde el Perú. Eh, bueno, se han dado realmente muchas personas. Dice una Nola Pompeo, Saudade, un Nola, guitarrista, Nola, un guitarrista. Nola. Que Sí, yo con eso. en cantar, dice, parece que congrega un pouco a ideia do juntamento. Exacto. Esa palabra que no tenemos una traducción. Y aquí hay una pregunta de Víctor, de Omar Jara en México y dice, México. en la pandemia, Mm. la voluntad está afectada. Y los niños, él como maestro de música empieza como a sentir, a ver las consecuencias, los niños se alejan de la música. ¿Qué recomiendas? Mm. Es una situación en general muy difícil, ¿no? Y creo que todo lo campo de la música ha sido muy perjudicado por no podemos cantar juntos. Juntos. Mm, Esa Una es muy pregunta. triste. Sí. Pero, claro, siempre tenemos que tener una idea y buscar algo. Eh, lo que vi, porque verdaderamente no estoy directamente trabajando con niños, entonces no es Ujú. no tengo una experiencia práctica con eso, pero he escuchado de colegas y todo. eh, sí, ainda creo que todavía es posible hacer muchas cosas. Eh, la práctica, creo que de proponer ejercicios, en primer lugar, que se puede hacer o solo o con la familia, porque Sí. todos los niños están en una casa, Sí. más o menos, creo que sí, pero que se puede pensar cosas que la música puede estar más presente en la familia. Eh, creo que eso es un camino que pensar, claro, para que se tenga la experiencia de hacer música conjuntamente. Eso no es fácil,
porque depende, claro, de muchas circunstancias, de posibilidades de los padres, de hermanos, de todo. Pero no creo que podemos pensar en un camino como hacíamos en la escuela normalmente. Ujú. Entonces, se puede cultivar, ¿sí? Sí, cultivar. La experiencia de la música como una actividad de la casa. Sí. ¿Sí? Es una, visto así, es la oportunidad de que la música vuelva a la casa. Sí. Y de la tarea, eh, lo veíamos en un grupo de estudio que tuvimos hace un año a raíz de pandemia también con Omar, donde hablábamos entre los maestros, es la oportunidad de fortalecer a los padres en lo musical, que ellos aprendan más para que vuelva la música a los hogares, que se nos Sí. dejó mucho en la escuela a nosotros, ¿no? Y Sí. ahora, Todo que tiene a ver también con el trabajo creativo. Ah, porque esa es una manera de engajar, esa es una palabra. enganchar. En portugués es engajar, es hacer activo Ah, en ya, de algo. comprometerse, sí, Sí, de tener las ganas de hacer iniciativa. algo. Sí, sí, de tener iniciativa, sí, Sí, empuje. empuje, sí. Ah, el proceso creativo, por ejemplo, se propone con un ejercicio algo que los niños componen. Una, hace un verso, algo corto, puede ser más o menos complejo, eso depende un poco de la edad de los niños, de todo. Pero creo que el acto creativo es lo que más se conecta consigo El- mismo. Es Ujú. que se puede compartir eso, es que se puede cambiar. Por ejemplo, si cada niño hace una pequeña frase, una melodía, algo, y que tiene después que compartir con dos. Porque el problema de ese medio, el Zoomlandia, ¿no? es que, es, que es muy difícil interagir con muchas personas. Pero a Ujú. veces con dos o tres es muy más posible hacer cosas más elaboradas. Entonces, se puede compartir eso con colegas y que todos, por ejemplo, yo aprendo tu canción Ujú. y ustedes aprenden mía. Y así después podemos hacer algo juntos. Es una forma de intentar hacer lo que es posible. Sí, qué No lindo. sé, es lo que me ocurre ahora. Es que tengo oído de que para muchos la participación de la música en la familia, en la casa, es lo mejor que se puede Sí, conseguir. sí. Ok, yo veo, no veo hasta ahora más preguntas en el chat. Es la única pregunta hasta ahora. No sé si nos quieren preguntar ahora una o va a llegar. Voy a escribir en el chat el nombre del autor que a ti te ha fascinado, Víctor Zuckerkander. Eso. Ese, las personas quieren saber más sobre Zuckerkandl. Yo escribí yo llamé, yo no sé si es una palabra que existe en español, un garimpo. Garimpo es la mineración en los ríos, ¿sí? Ah, No sé cómo se habla eso en español. em, Es una actividad de extraer cosas la que no sé, minería, la minería. la minería, sí. Eso es una minería de la biografía de Zuckerberg. Todo lo que pude encontrar en la internet, en textos, no hay mucho, pero yo escribí que cuenta más, trae información sobre su familia, sobre su contexto, qué es eso, qué he hecho con quien estudió y todo eso más. Eso está en mi website, en marcelopetralha.com.br. Pueden yeah, simplemente hacer el download, es un texto. Pero hay informaciones creo que pueden ayudar los que se interesan por eso a tener un poco el contexto de su obra. Y después, claro, lo mejor es leer sus libros. Sí.
Bueno, Marcelo, no sé si es que tengo yo problemas de conexión, pero no, realmente no veo preguntas. Parece que está, bueno, todo dicho. Me disculpan si dejé de ver alguna, no veo. Y quisiera mandarte muchos saludos de Catalina Hoyos y tiene una pregunta de última hora. Ujú. Dice, ¿qué reflexión tienes tú sobre el rap, la falta de pausa en esa identidad melódica ahora, muy en la moda de la música, tan cercana pues al lenguaje hablado también, ¿no? Interesante, sin pausa. Bueno, la cuestión de no tener pausas no es solamente una cuestión del rap, eso es prácticamente de toda la música pop en general, con algunas excepciones tal vez, pero es normal. Eh, Creo que hay muchas, tiene que tratar ese tema de muchos puntos de vista distintos. ¿No? Si voy a hablar solamente del punto de vista musical, eh, personalmente me parece que tiene verdaderamente algo muy, muy denso. ¿Sí? Primero porque se pierde el canto verdaderamente, se habla, no se canta. Y todo está muy asentado en el ritmo, ¿sí? A veces un ritmo inclusive muy interesante. Ujú, Hay cosas muy interesantes. No es que totalmente. Hay muy elaboradas cosas que no son fáciles, así simples de se decir. ¿Sí? ujú, Entonces, hay muchas cosas interesantes, pero es algo que no está, en mi punto de vista, completo, del punto de vista de la experiencia musical. Es algo más particular, algo que tiene da una énfasis en algo muy específico, que es el ritmo principalmente, y y un mensaje. dens- una densidad musical demasiado alta. Uh, no estoy hablando de las palabras, porque eso es una otra cuestión. Sí, claro que está junto, pero las palabras pueden tener cosas muy distintas, pueden hablar de cosas muy distintas también, pero todavía es una expresión auténtica. Mm, No se puede decir que no, creo yo, porque salió de personas, expresa una realidad. Hagamos eso bonito o no, no importa, es una realidad. Es la forma que una comunidad, personas que viven una cierta realidad encuentran para tener su voz en el mundo. Uh, entonces, creo que tiene que observar con mucho cuidado para no ser un poco, ah, sí. yo entiendo, tú estás hablando con cuidado, pero cuando tú hablas de la densidad musical, ¿a qué te refieres? Porque a veces es muy, en la textura no participan muchos instrumentos, no participan muchos, a veces es solamente la voz y quizás una percusión o ¿no? Un sonido aquí con la voz y no hay, o sea, densidad ¿en qué sentido lo Por dices? ejemplo, a veces el contrabajo, la percusión son muy duras, Aplicado a la tierra, ¿no? Y como muy... encarnadas en la tierra. Sí, esa es una manera buena de hablar sobre eso. Uh, pero es coherente con la propuesta. Entonces, uh, la cuestión es, o si quiero o no me conectar con eso, y si quiero o no, por ejemplo, traje eso para mis clases. Depende en cuál contexto estoy. Hay situaciones donde yo conozco personas que trabajan en Brasil en comunidades muy violentas y carentes y que entienden
que la expresión del rap es algo necesario y que se puede naturalmente trabajar eso, y que se puede ampliar la experiencia musical, claro, sin duda, pero no hay que condenar eso que estoy intentando decir, porque es verdaderamente una expresión auténtica. Hace parte del ser humano. Entonces, se tiene que tal vez escuchar más. Yo El lo problema es más nosotros, no es. El problema está más con nosotros. Yo lo veo acá donde, bueno, está muy de moda. No es algo que está tampoco or- ordenado a un estrato social o nada. Es de todos ya. Todos lo hacen, todos lo quieren cantar, todos lo quieren oír. Y los niños del colegio lo quieren hacer. Y una profesora de séptimo dijo, hagamos un rap. Y los niños se confrontaron con el problema y esa dificultad de esas rimas, de ese lenguaje bien hablado rápidamente, de construir un mensaje con sentido social, pues que finalmente es lo que quieren, se busca a través del rap transmitir. Entonces lo que tú dices, verlo con unos ojos de profesor es abrirle también al niño una conciencia de no condenar un estilo y dejarlo ser el estilo que es. Ya estilizarlo sería también algo ficticio, ¿no? Decir, bueno, esto está muy aterrizado, muy en la tierra, vamos a poner una melodía aguda, a ver qué pasa. Puede ser una posibilidad. Sí, claro, especialmente en la secundaria. Al séptimo año no sé, pero en la secundaria sería muy interesante en analizar y poner lado a lado muchas experiencias y hacer, por ejemplo, una discusión con los estudiantes. Ujú, ¿Qué vive acá? ¿Qué vive acá? Sin hacer un juicio, un juzgamiento, ¿sí? ujú, ¿No? Pero explorar, sí, son fenómenos, son fenómenos reales, están en la vida. Entonces, la cuestión es la conciencia con que lidamos con eso. ujú. Eh, Personalmente no, no, tengo un gran placer así en escuchar esas cosas, no tengo. Sí, reconozco eso, mas reconozco que es un fenómeno real y que hace parte de la sociedad y que tal vez yo soy un poco fuera y que no tengo la comprensión y la experiencia propia que los que hacen eso tienen. Ujú, sí. Eh, Entonces, creo que hay siempre la posibilidad de poner en un diálogo con todo. Creo que eso es lo que podemos intentar hacer mejor. Ujú. Bueno, Marcelo, no hay más preguntas del público y ha sido una charla maravillosa. Te agradecemos, yo te agradezco en nombre de todos los que nos están oyendo por compartir también en un lenguaje tan accesible para todos nosotros, temas complejos de reflexión profunda de los fenómenos de la música, y que ha sido tan comprensible y tan bonito y tan agradable de seguir. Muchas gracias. Esperamos que todo siga bien contigo, que estés muy Gracias. bien. Gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos tu conocimiento y tus últimas investigaciones e inspiraciones y por presentarnos a Tsukakande. Para mí fue con mucho gusto. Fue muy bueno. Gracias, Ornella, por la invitación, por todos los que estaban con nosotros acá. Los deseo todo de bueno para los próximos tiempos. Bueno, muchas Chao. gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final y con esta charla de hoy hemos acabado este ciclo que hemos cerrado con broche de oro. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Chao, Marcelo. Gracias. Chao.